Bueno, quedaron tres, ¿verdad? Entonces vamos a revisar. Vamos a ver este. Ahí tenemos lo siguiente. Tengan cuidado con los cambios y toda esa historia, para que no se les vayan a olvidar constantes, son los que al final nos terminan afectando. Entonces, lo primero es identificar a M y a N. Entonces, identificamos M y N. Entonces, N, a M lo derivamos respecto a Y. Esto nos queda 3y cuadrado x cuadrado y a n lo derivamos respecto a x, es 3x cuadrado y cuadrado. Se cumple, ¿va? Exacta. Como es exacta, me conviene arrancar de aquí, del lado derecho. Arrancar de n. Tenemos entonces f es igual a la integral de x cubo y cuadrado diferencial de y. Integramos. Es x cubo sobre 3y a la 3 más algo que depende de x. Derivo esto que acabo de calcular respecto a x. Entonces me queda x cuadrado y cubo más h' de x y esto lo comparo con m. Aquí. Miren, al compararlo, se simplifica esto y nos queda h' de x es igual a menos 1 más 9x cuadrado, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Para que esto nos quede directo con la fórmula, voy a factorizar un 9 que está aquí. Este 9 multiplicando el x cuadrado al momento de integrar, lo voy a factorizar. Eso es, h de x va a ser igual menos un noveno integral de dx entre x cuadrado más un noveno. ¿Estamos? Es lo mismo. Aquí ya me queda directo y no me tengo que estar preocupando por cambios de variable ni por nada. Entonces, ¿qué sucede? Solo debo aplicar correctamente la fórmula. Esto es 1 entre A, pero la A es un tercio. ¿Sí? Tangente inversa de X entre A más la constante de integración. Al final, esto es menos un tercio tangente inversa de 3x más C1. ¿Sí? Y por tanto, la solución es x cubo y cubo sobre 3 menos un tercio de la tangente inversa de 3x igual a c. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Siguiente. ¿Se fijaron? Se sintió más rápido, ¿va? Como un suspiro. La historia es que tienen que acostumbrarse a trabajarlos así, porque luego esto es proceso de otra ecuación diferencial, que hoy mismo la vamos a empezar a ver.
Entonces, aquí si se fijan tienen variables que no son ni X, ¿verdad? No es X. Pero T hace las de X, entonces las pueden manipular. Si tuvieran, por ejemplo, T y S, entonces ustedes deciden a quién toman como X, a quién toman como Y. Al final les va a funcionar, ¿verdad? Solamente son variables. Entonces, vamos a decir M en esta expresión. N, esta de acá. Entonces, a M lo derivamos respecto a Y, las primeras dos partes de cero. Al derivar respecto a Y esta, me va a quedar menos. La derivada del numerador es 1 por el denominador. Menos la derivada del denominador, que es 2Y. Perdón. No, lo puse, es que lo tengo afuera. Como me falta trazar la línea de la división, lo estoy dejando afuera. Afuera de la fracción. Entonces me queda menos la derivada del denominador, que es 2y por la de arriba, es 2y cuadrado. Y aquí el menos, si se fijan, lo trato de dejar afuera, completamente aislado, entre el denominador al cuadrado. Entonces, al simplificar, me va a quedar y cuadrado menos t cuadrado, y ya incluyo el menos, t cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? N respecto a quién? T. Entonces, la primera parte se hace 0, que es la de y la segunda me queda, la derivada del numerador es 1, t cuadrado más y cuadrado, menos la derivada del denominador es 2t, por el t de arriba es 2t cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Esto simplificado es y cuadrado menos t cuadrado entre t cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Miren, son iguales, exacta. Listo. ¿Cómo es exacta? ¿Qué camino me sale más fácil? ¿El de m o el de n? ¿Cuál? El de m es más fácil porque el de abajo tengo que hacer integración por partes. Probablemente la voy a hacer, pero de entrada la primera integral que me queda más fácil es la que está arriba. Cheque. Entonces, f es igual a la integral respecto de qué variable. Respecto a t, ¿correcto? Esto me va a quedar logaritmo natural de t en valor absoluto menos 1 sobre t, ¿sí? Y de ahí, la y es un número. Esto es una tangente inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces es 1 entre a, tangente inversa de t entre a. ¿Estamos? Más algo que va a depender de y. Miren, se va esta de acá con esta. Me queda entonces logaritmo natural menos 1 entre t menos la tangente inversa de t sobre y, más algo que depende de y. ¿Estamos? Esto último lo vamos a derivar respecto de qué variable. Respecto a y, ¿correcto? Entonces las primeras dos hacen 0, solo me queda la derivada de esta tangente inversa. ¿Cuál es? Sería el menos la derivada del argumento respecto a y es menos t entre y cuadrado, ¿verdad? Y aquí 1 más t cuadrado sobre y cuadrado, más h' de y
¿Y esto va a ser igual a quién? ¿A? A n, ¿no? Miren, ahora este menos y este menos se va. Y el y cuadrado que está en el numerador, multiplica el denominador y me queda exactamente lo mismo del lado derecho. Estas dos se van. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, h' de y es y a la y. H de y es la integral de y a la y diferencial de y por partes. Por partes ya sabemos. 1, 0, e a la y, más menos, las flechitas, y encierro porque esa es mi integración. Esto entonces es igual a y menos 1 por e a la y. Me olvido de la constante de integración y puedo concluir directamente. Por tanto, la solución nos queda logaritmo natural del valor absoluto de t menos 1 entre t menos tangente inversa de t entre y más y menos 1 e a la y igual a c. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? O tal vez diferir por algún término que se va a simplificar con otro. O acuérdese que esa tangente inversa de t entre y puede ser también pi medios, negativo creo, más la tangente inversa del recíproco. Porque hay una relación con los ángulos. Difieren en pi medios y quedan recíprocos, entonces puede ser que le cambie. Pero tiene que aparecer invertido el ángulo, perdón, sí, el recíproco del ángulo, porque es la cotangente inversa del mismo ángulo. ¿Han visto las relaciones? No, o sea, son estas las que les digo. Ustedes tienen un triángulo rectángulo, más o menos, sí, solo para medio guiarlos. Entonces ya saben que esto es beta, ¿va? Y si por ejemplo quieren ver y este es 1, entonces teta más beta es pi medio, ¿va? Sí, pero teta es la tangente inversa de x. Y beta es la tangente inversa de 1 entre x. Y esto es pi medios. Sí. Entonces, si usted toma como lo que yo tengo acá, usted me dice entonces, tangente inversa de t entre y, ese es el x. Eso es igual a pi medios menos la tangente inversa del recíproco, y entre t. Entonces pueden quedarle así. Con las inversas pueden pasar un montón de cosas bien turbias y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero lo que queda es confiar en lo que están haciendo. Similar a cuando sean ingenieros, pues. ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Y quién es el que sabe? ¿No es el ingeniero? ¿O no? Ustedes ya están trabajando en lleno. Ustedes tienen que aprender a confiar en sus procesos. Por ejemplo, hoy en la mañana me están enseñando una imagen bien chistosa. Yo en mi examen creando mis propias fórmulas de matemática para que me salga el ejercicio.
O sea, si ustedes se ponen a inventar cosas, ahí en el momento del examen, claramente no les van a salir. Pero si usted con el estudio, usted empieza a descubrir fórmulas, a ver fórmulas, pero con el estudio le da chance de consultar y todo lo demás, ahí difícilmente van a fallar. Eso es parte de confiar, porque usted dice, ah, pucha, esa corazonada que yo tenía, sí era verdadera, le consulté con alguien más y sí funciona y sale, pues. Pero eso solo se gana estudiando, esa es experiencia. Es lo mismo, siendo ingenieros, en base a experiencia, hoy están estudiando. 2 años después, ya van a ir muy avanzados en su carrera, o graduarse, o graduando ya, listo, van a salir y van a estar como hoy, sin tanta experiencia. 2 años después, ya no van a ser los mismos ingenieros recién graduados. Van a haber tenido escuela, van a haber cometido errores, van a haber aprendido y todo lo demás. Listo. Y ustedes van a poder tener después criterio para decir, no, si es lo mismo, funciona. Así como usted me preguntó ahorita, ¿puede fallar? Ah, está esto y me acordé de las inversas. Ya me ha pasado. Viene alguien, hace un proceso, queda y yo digo, pero le quedó el recíproco. Ah, ya sé. Yo ya sé por qué es. ¿Me explico? Entonces, ese tipo, o le queda con un signo diferente y no es que está multiplicado en toda la ecuación. Porque, por ejemplo, este menos de acá, al afectarlo acá, al multiplicar por menos, ¿qué va a pasar? Me va a quedar positiva esta y me va a quedar el pi medio, pero tiene que quedar ese término ahí. Se tiene que ver el pi medio. Entonces, el pi medio se lo va a llevar la constante, pero me va a quedar positiva esta, pero recíproca. Ah, entonces ya digo yo, ah, ya sé qué fue. Y todas las demás con el mismo signo. Entonces, ah, ya sé qué fue. Digo. Pues siempre reviso todo el proceso por ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, aprendan a confiar en sus procesos siempre que no sean como el del meme, ¿va? Que a última hora se pongan a inventar algo para que les dé. No, ustedes solo hagan las cosas tal cual los han ido haciendo y eso les va a ir dando seguridad. Ahí dejo esto solo para que quede y nada más. Les debo uno, ¿ah? Falta uno. Este, aunque ustedes no lo crean, salió en un examen. ¿Lo vieron? No sé si fue el periodo pasado o el anterior. El anterior. Bueno, revisémoslo para que se fijen. Nada de cosas raras en los exámenes, solo acuérdense de eso. De otro día les voy a decir a dónde sí salen cosas raras. Ustedes ya han de saber. Por ahí les han de haber dicho. M, N. Derivamos respecto a Y, ¿qué queda? ¿Cuánto? Ajá. Menos. Menos, ¿verdad? Menos. Ajá. 2x y a la 3. Y luego, más 2. ¿Sí? No hay más, ¿verdad? Y la derivada de n respecto a x. 2 entre y cuadrado menos 2x entre y a la 3. Listo. Exacta. ¿Qué camino? Toda la vida n, ¿va? O m. N, toda la vida n. Integro. ¿Respecto a quién? Respecto a x. Y, ajá. ¿Qué me queda? Correcto. Menos 2x entre y. ¿Y esta otra? X cuadrado sobre 2. Y cuadrado, excelente. Más algo que depende de x. Derivo ahora esto respecto a quién. X, correcto. Menos 2 entre y. Más x sobre y cuadrado. Más h' de x. Y esto lo comparo con m.
Esto tiene que ser receta para ustedes. Luego, simplificamos. Va a desaparecer todo lo que dependa de Y. Solamente me va a quedar esta expresión de acá. ¿Sí? Integramos. Esta ecuación diferencial tiene la peculiaridad que si yo cambio esta función desde el inicio, puedo colocar una función cualquiera acá y tengo ejercicios diferentes. Uy, ahí viene eso en la prueba, profesor. Sí, si usted cambia esta función y está oscilando esta función, puede poner cualquier otra cosa que dependa de X. Siempre, siempre, siempre le va a quedar así. ¿Estamos? Eso para que se fijen así más o menos. Ahora, esa cosa la integro por partes. Decimos U, el logaritmo y dB el resto. Esa derivada de ese logaritmo desde cálculo 1 los viene atrofiando. Desde ahí los persigue. Y los persigue porque es bonita, ¿eh? Si se fijan, cuando derivan, copian el argumento y en la derivada del argumento queda la misma expresión porque es 1 más, ya saben que es el 1/2 multiplicado el argumento elevado a la menos 1/2 por el 2x, o sea, x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, ya simplificado, diferencial de x, y b es x. ¿Sí? Sumemos lo que queda de derivada y lo simplificamos, y eso es dx entre la raíz de 1 más x cuadrado. ¿Estamos? Solamente eso queda. Entonces, u por b menos la integral de b por du. Puse b. Menos la integral de x por la raíz de 1 más x cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahí? ¿No? ¿Cuál sustitución? Correcto. Entonces nos queda x logaritmo natural de esto. Sabemos que el diferencial va a aparecer 1/2. ¿Va? Vamos a tener la integral z a la menos 1/2, que al integrarla es 2 z a la 1/2. O sea, 2 raíz de 1 más x cuadrado. ¿Sí? X, logaritmo natural de x más la raíz, menos la raíz de 1 más x cuadrado. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Excelente. Y ahora ya tenemos, por tanto, la solución nos queda. ¿Dónde está? Aquí está. Esta expresión más lo que acabo de calcular. Ahí falta el signito más. Igual a C. ¿Alguna pregunta? Ujú. ¿Tenía? ¿As derivar? Solo que lo derivé de un solo. Si se fija, tengo que derivar el argumento, o sea, esta, la derivada de x1. La derivada de ese radical, ¿cuál es? Baja el 1/2
copio la base, que es 1 más x cuadrado. Eso tiene potencia menos 1/2 por la derivada interna, que es 2x. ¿Sí? Entonces, el dos simplifica al 1/2 que les dije al inicio, cuando bajó la potencia del 1 más x cuadrado. Y como le quedó ese 1 más x cuadrado a la menos 1/2, lo escribo en el denominador como la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. ¿Qué es esto? Y de ahí lo que hago es sumar. Si suma el numerador, le queda la raíz de 1 más x cuadrado más x entre el radical. Y si observa, es el mismo denominador que está acá. Se simplifica y solo queda esto. Así. Solo que no puse todos los pasos, pero es la derivada nada más. Ahí para que se siente y la trabaje. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna duda, pregunta o alguien? ¿Estamos bien? Notaron el proceso rápido y fluido. Una vez que es exacta, siempre va a funcionar, pero algunos indicadores. Recuerden, con este siguiente tema que vamos a comenzar, van a aparecer las exactas, pero dentro del proceso. Ustedes tienen la decisión de que si verifican que no es exacta, buscan el procedimiento adecuado, o sea, caen que es exacta, usted tiene la opción ahí de o verificarlo o no verificarlo. Si lo verifica, usted va seguro. Si no lo verifica, es porque está confiando que hizo adecuadamente todo el proceso anterior. Pero es ahí en ese momento donde uno puede detectar si tiene un error. Ustedes tienen la libertad de probar o no probar en la parte intermedia de las inexactas si cumple la característica de ser exacta. Entonces ahí ustedes deciden, pero ustedes también pues toman la decisión si no lo hacen. Cheque. Entonces, vamos a comenzar ahora con las ecuaciones diferenciales no exactas o inexactas. Creo que, vamos a ver, no tenía la parte 2. Vamos a ver a dónde lo tengo. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a usar este. Este creo que no se los he pasado. Están las exactas, exactas, no exactas. Entonces, ecuación diferencial no exacta. Vamos a cambiar de página. Ya sabemos, ¿verdad? Para ser no exacta, pues no cumple la característica de ser exacta, ¿va? Aquí tengan mucho cuidado porque a veces nosotros queremos que las inexactas nos funcionen siempre y ya van a ver que no es posible, que siempre no funcione, ¿no? Nos metemos en un rollo de que no, es que no cumple la condición de exacta, tiene que ser inexacta, nos tiene que funcionar, ¿no? No es así. Ya les explico por qué. Dice, diremos que la ecuación diferencial de la forma esta, que es la misma de siempre, es inexacta o no exacta si no satisface la condición de las parciales de sus coeficientes. Dice, pero esta se puede transformar en exacta usando esto de aquí que se llama factor integrante. Entonces, ¿qué es el factor integrante? Es una expresión en dos variables, mu de x y, que transforma la ecuación diferencial no exacta en exacta. Entonces, cualquier función o cualquier expresión, bueno, necesariamente función, en dos variables que transforme la ecuación diferencial exacta, perdón, no exacta en exacta, se llama factor integrante. Si yo les digo, este es el factor integrante de tal ecuación diferencial, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tomar el factor integrante, llevarla a la forma m de x más n de y multiplicar el factor integrante. La nueva ecuación diferencial debe ser exacta, a fuerza. ¿Estamos? Ahora, este es el detalle, ¿va? Y dice, nosotros multiplicamos esta no exacta y esta última debe ser exacta. Como esta última es exacta, pasa algo. Vamos a ver si lo tengo escrito acá. Tenemos eso de ahí, miren.
Dada que esta ecuación diferencial recuerden, dada que esta, miren, ya multipliqué el factor integrante por toda la ecuación diferencial y es una nueva ecuación diferencial, es exacta, se debe cumplir esto, ¿va? Que la parcial respecto a y de este coeficiente que es mu por m debe ser igual a la parcial respecto a x de mu por n de x. ¿Ya, verdad? O sea, esto. Al desarrollar esto aplicando las reglas de diferenciación, obtenemos lo siguiente. Mu de y por m más mu por m de y igual a mu de x por n más mu por n de x. Aplicando las reglas de diferenciación. Y luego esta última recibe este nombre que está aquí, que es la ecuación diferencial parcial de primer orden que satisfacen todos los factores integrantes. Ahora, el problema para esto es que para calcular ese mu hay que resolver esa parcial. Y nosotros estamos apenas en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, la alternativa que nosotros evaluamos, que no es la única que existe, hay muchos factores integrantes y de ahí el por qué no toda ecuación diferencial no exacta la vamos a poder resolver. Nosotros nos centramos en la siguiente forma de factores integrantes. Entonces, los factores integrantes, le vamos a llamar FI, que trabajamos son aquellos que solo dependen de una variable. O sea que podemos tener dos factores integrantes. Uno, nuestro mu de xy va a ser una función u que va a depender de x. Y dos, nuestro mu de xy va a ser una función que va a depender exclusivamente de la variable y. Hay otros factores integrantes que muy probablemente se los encuentren en guías de ejercicios, en exámenes viejos y todo lo demás, pero eran preguntas de completación, de verdadero y falso, eran preguntas de selección y cosas así, donde les decían, si este es el factor integrante para tal ecuación diferencial, determine el parámetro tal. Y ya tenía dentro la forma del factor integrante y había ahí un parametrito que no había que calcularlo. Pero eso se quedó en la parte de las pruebas y cosas así. ¿Estamos? Entonces, ese detalle. Entonces, recuerde, como ese es nuestro factor integrante, es el único que vemos nosotros, y de ahí de nuevo retomando el comentario que les hacía, que no toda ecuación diferencial no exacta la vamos a poder resolver. Entonces puede ser que nosotros, cuando tengamos una ecuación diferencial y no nos funcione ninguno de los dos indicadores que les voy a mostrar, si en efecto sea una ecuación diferencial no exacta, quizás tenga un factor integrante, pero no es ninguno de los que vemos en clase. Quizás tenga otra forma de otro factor integrante. Que si usted tiene a bien estudiarlos todos, usted podría resolver todo por este método. Pero ¿qué pasa si en una de esas aparece un factor integrante que no sea de los que están en las bibliografías? Entonces lo único que quedaría es resolver la ecuación diferencial parcial. Entonces habría que ir a aprender parciales y después regresar, lo cual no es coherente. Primero uno aprende ordinarias y luego aprende parcial. ¿Estamos? Entonces, no se asusten y tengan cuidado con la lectura de los problemas de SIL específicamente, porque a veces SIL tiene el siguiente enunciado, dice, determine la solución de la siguiente ecuación diferencial si es así. Entonces ya le dice, y casualmente aparece, si es exacta, determine la solución, pero nunca le dice, si no es exacta, busque la solución, no. Solo dice, determine la solución si es exacta. Entonces ahí es donde agarramos problemas raros, le decimos al compañero que esté estudiando, acepta pues mira que no me sale, y más bien lo terminan frustrando al compañero. O ustedes solitos se frustran, agarran di que le entienden, agarran un problema, es el número 3 del libro, no se fijan en el enunciado, no es exacta y quieren buscar el factor integrante y no le sale. Y empiezan a crear fórmulas nuevas.
¿Estamos? Entonces tengan mucho cuidado con los enunciados, siempre léanlos. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación diferencial que está arriba? Solo me la voy a traer la ecuación diferencial esa. Solo la ecuación diferencial. ¿Qué pasa con esta ecuación diferencial parcial en el caso 1? 1, el mu solo depende de una variable y específicamente es la variable x. Entonces, este es 0, porque la derivada de eso respecto a y es 0. Y esta derivada no es parcial, se convierte en un du de x. Entonces, la ecuación diferencial parcial se reduce a lo siguiente. Observe, u por m de y menos n de x igual a n de du de x. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Parcial. Es de variables separables, pero si es de variables separables, hay que condicionarla. Si queremos que esto sea de variables separables, ¿qué debe pasar? Debe pasar que esta expresión ¿de quién debe depender? De x. Así ustedes saben que están con este factor integrante cuando solamente depende de x. Entonces, ¿qué hacen? Integran y tienen u es igual a la integral de esa expresión de ahí. Sí, u, ¿verdad? No, no es u, David. Es un logaritmo natural. Es logaritmo natural del valor absoluto de u. Va a ser igual a m de y menos n de x sobre n de x. Miren, ¿qué tenemos entonces? Vamos a despejar. U va a ser igual a, ahí se me olvidó más c, ¿verdad? U, que va a depender de x, va a ser igual a e a la c por e a la m de y menos n de x sobre n de x. ¿Qué le hacían a este factor integrante de la ecuación diferencial con el factor integrante? La, la multiplicábamos. Al multiplicar va a quedar de común el e a la c. E a la c es una exponencial, nunca es cero. Entonces ustedes pueden dividirla porque les queda el e a la c comparado con algo que esté igualado a cero. Entonces o toman este c igual a cero o este e a la c igual a 1, que es exactamente la misma cosa. Entonces, miren, nuestro primer factor integrante que va a depender de la variable x tiene la forma e integral m de y menos n de x sobre n diferencial de x. Miren, tenemos el primero. Ahí está nuestro factor integrante que depende de la variable x. Similarmente, si nosotros venimos y vamos a ver si tengo todavía la ecuación diferencial. Ahí está, miren. La ecuación diferencial parcial en el caso 2. Quizás más rápido. Nuestro factor integrante, mu de xy, va a depender exclusivamente de la variable y. ¿Qué significa? Que este es 0 y que este se convierte en du de y. La ecuación diferencial entonces nos queda m du de y va a ser igual a
U por N de X menos M de Y, miren. Entonces tenemos du sobre U igual N de X menos M de Y sobre M diferencial de Y. ¿Qué debe pasar? Que esto solo depende de Y. Miren, al solo depender de Y, entonces, nuestro U de Y es... ¿Firmó la lista? Compañera, ¿firmó la lista? Cheque. Nuestro U de Y... Bueno, U de Y es E a la integral de N de X menos M de Y sobre M D de Y. Miren, ahí tenemos nuestro factor integrante que depende de la variable Y. ¿Cómo lo identificamos? Pues calculando esa fracción. Si ustedes algebraicamente pueden llegar a verificar una de las dos, porque se va a cumplir una de las dos, entonces ahí ya saben qué factor integrante utilizar. Si en una de esas la ecuación diferencial no es exacta, y no satisface ninguna de las dos factores integrantes, pues quiere decir que no es el camino, que hay que buscar otro proceso para resolver nuestra ecuación diferencial. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, mañana resolvemos ecuaciones diferenciales y nos metemos de un solo al ir trabajando con las lineales de primer orden porque es una de este tipo. Cheque. ¿Las listas? No. No, no es caso especial. Sé que nos vemos mañana, se cuidan. Cuénteme. Cheque, Vemos, cheque. Lick. Cheque, cheque, nos vemos. Ajá. Diferente, diferente. Habría que ver qué tan diferentes. Dale, dale. Ahí la chequeo. Vamos viendo. Cuénteme. La primera es cómo se resuelve el 4. Espere, espere, espere. El 4, ¿cómo se resuelve? Variables separables. ¿Cómo es que son tres variables? No, cae en un número.